Bueno, como te decía, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte tu voluntad de querer participar con nosotros en estas charlas que las realizamos quincenalmente todos los días viernes, en lo referente a la construcción, a la ingeniería y a la arquitectura básicamente, y a los temas también de carácter ambiental. Creemos de que es muy importante manejar este tipo de información que en la actualidad todo el mundo lo está utilizando dentro de los varios proyectos que vamos desarrollando a lo largo y ancho de cada uno de los espacios en los cuales nos desenvolvemos. Para esta noche tenemos la charla con el arquitecto Daniel Rodríguez Valdeón, Introducción a la Construcción Sostenible. Daniel Rodríguez Valdión es cofundador de Ente Arquitectos, estudio de arquitectura, pionero en desarrollo e implementación de estrategias y tecnologías de construcción sostenible en el Ecuador. Es auditor y experto de la certificación EDGE Buildings para edificios sustentables desde el año 2016. También tiene un certificado profesional como EDGE Faculty para poder realizar capacitaciones oficinales de la certificación EDGE. Experiencia en diseño, planificación y construcción de proyectos sostenibles, certificados bajo estándares de construcción sustentable, con proyectos en Ecuador, México, Panamá, Perú y Reino Unido. En el 2015 obtiene su maestría en Ciencias, Diseño e Ingeniería Ambiental en la Universidad de Londres, graduado con honores de uno de los programas de diseño y construcción sostenible con mejor reputación en el Reino Unido. En el 2010 es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cofundador y director de sostenibilidad en Ente Arquitectos Quito, Ecuador, desde el 2015 hasta la fecha, encargado de posicionar en Ente Arquitectos como la firma líder en número de proyectos y superficie construida certificado bajo estándares de sostenibilidad en Ecuador, logrando más de 90 proyectos y 1.400.000 metros cuadrados certificados como ecológicos. Director del equipo de profesionales de Ente Arquitectos, quienes enfrentan diferentes tipos de proyectos de construcción sostenible dentro de los cronogramas y estándares de calidad establecidos por los clientes. Agente de cambio de la construcción sostenible en el país, logrando impactar directamente a 5 entidades financieras, más de 50 empresas constructoras, 300 profesionales, 4 instituciones de educación superior y diferentes fabricantes de materiales de construcción, quienes ahora implementan políticas de construcción sostenible en los servicios que ofrece. Consultor externo del Banco del Pichincha y Produbanco en construcción sostenible, aportando con la metodología para la certificación de más de 70 proyectos de construcción ecológica que accedieron a líneas de crédito verde. Banco Pichincha pudo cumplir sus metas de financiamiento verde para el 2020, superando las mismas gracias al aporte de Ente Arquitectos. Capacitador certificado por IFC en construcción sostenible, impartiendo talleres a profesionales de la región, teniendo como clientes a empresas y organizaciones de alto impacto local y regional como Banco Pichincha, Produbanco, CES, Universidad UTE, Bidinvest, entre otros. Daniel, para conocimiento tuyo, primero tú expones toda tu presentación, no tenemos interrupciones en la misma. Una vez terminada tu presentación, nosotros procedemos de forma ordenada a través de alzar la mano en la pantalla o con la reacción correspondiente de la plataforma para dar paso a las mismas. Y cuando obviamente existen preguntas a través del chat, nosotros te la leemos. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes por el tiempo y por la invitación a este espacio. Gracias también por la introducción. Y pues, en honor al tiempo, voy a empezar con la misma. Bueno, esta es la presentación que Patricio ya la hizo de mi perfil profesional. Y pues, como ustedes ya sabían, el tema de hoy es hablar sobre la construcción sostenible. Esta presentación tiene un resumen muy breve
de bastantes temas, es una presentación amplia que básicamente embarca todo o lo más importante en cuanto al diseño sostenible, sobre todo lo que hemos podido ver en nuestra experiencia profesional desde Ente Arquitectos aquí en el Ecuador. Como antecedente, pues es importante en primer lugar analizar por qué debe interesarnos la construcción sostenible, los edificios sostenibles. Y pues en primer lugar es por el cambio climático que básicamente se da por la acumulación excesiva de CO2 en la atmósfera. El CO2 es un gas de efecto invernadero y pues todo eso hace que eh, aumenten las temperaturas promedio a nivel mundial. Esto no es un fenómeno nuevo, de hecho hace más de 100 años ya habían científicos que hacían predicciones respecto a este calentamiento global debido a las emisiones de CO2. Y aquí vemos un gráfico que, voy a poner el puntero, un gráfico que nos muestra la acumulación histórica de concentraciones de CO2 medido en partículas por millón. Y podemos ver claramente que a partir de 1769 empiezan a dispararse estas concentraciones de partículas de CO2 en la atmósfera. ¿Qué pasó en 1769? Pues empezó la revolución industrial con el motor a combustión, ¿no? Entonces todo eso desencadenó una ola de progreso y cambio a través de la quema y el uso de combustibles fósiles. ¿Qué sucede en los edificios? Pues los edificios representan casi un tercio del consumo a nivel de energía. De hecho, el consumo de energía de edificios es mayor a lo que consume la industria y el transporte a nivel mundial. La mayoría de este uso energético va destinado a la calefacción y al aire acondicionado dentro de los edificios. Y por ende, pues esto nos representa una importante oportunidad para reducir el consumo de energía de los edificios, mejorar la seguridad energética y por ende también reducir las emisiones de CO2 porque la mayoría de sistemas de calefacción y calentamiento de agua están dominados por combustibles fósiles. Aquí tenemos un gráfico muy interesante del potencial global de energía, que es un tema que, sobre todo en la coyuntura del país, que estamos todavía en riesgo de apagones, pues no deja de ser importante analizar esto. Este gráfico nos indica a la izquierda el potencial anual de las energías renovables, teniendo mayor incidencia la energía solar. Después viene la energía eólica, biomasa, hidráulica, etcétera. Y después tenemos el consumo mundial de energía, que es 16 terawatts al año, ¿no? Entonces, es decir, que tan solo con la energía eólica ya podríamos consumir, o de hecho, suplir la demanda de consumo energético a nivel mundial. Y aquí a la derecha, pues tenemos las reservas comprobadas de los diferentes combustibles fósiles. Esto no es de un año, sino las reservas comprobadas que hay hasta que se agoten ciertos materiales como el carbón, uranio, petróleo, gas natural, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos ver claramente que las energías renovables tienen un mayor potencial que las energías fósiles y pues ahora los gobiernos, los países deben tratar de dar ese cambio a este tipo de energías que tienen un menor impacto, sobre todo en emisiones de CO2. Como les mencioné, pues la energía está relacionada directamente a las emisiones de CO2. Este es un mapa del consumo per cápita de energía a nivel mundial. Mientras más oscuro sea este color púrpura, significa que más energía se consume por habitante. Podemos ver que los países industrializados y los países que están más hacia los polos son los que consumen más energía. Como les digo, los edificios es lo que más ayuda a esto y obviamente el estilo de vida también de un país desarrollado, pero es también importante tener en cuenta esta disparidad de energía o de consumo energético per cápita a nivel mundial. Este es el escenario del Ecuador. El 24% del consumo de energía está destinado al entorno construido, es decir, al uso de edificios, a la construcción de los mismos. El uso de edificios está dividido entre residencial, comercial, y como podemos ver, no estamos alejados de este gráfico que nos indicaba que el 35% de la energía a nivel mundial se consume en edificios, en el Ecuador es del 24%. Aquí tenemos esta misma imagen, este mismo gráfico que nos indica en el Ecuador que pues lo que más consumimos en energía se destina al transporte, en parte por los subsidios que, bueno, según las noticias ya van a empezar a desaparecer, pero de ahí vienen los edificios, ¿no? El sector residencial, el sector público, y la industria de la construcción como tal.
Y otro aspecto importante que tiene que ver con los edificios también es el consumo de agua. Este es un mapa que nos indica el estrés hídrico por país proyectado al año 2040. Las zonas en rojo son las que más estrés hídrico van a tener. En el Ecuador, pues en los mapas que había hasta hace unos 10 años, no era una zona de riesgo de estrés hídrico. Las últimas actualizaciones lo han puesto como tal. Y esto se da básicamente por la excesiva deforestación del Amazonas, ¿no? ¿Y cuál es el concepto de estrés hídrico? Es cuando en un territorio pues se consume más agua de la que se puede renovar naturalmente a través del ciclo del agua, ¿no? Esa es la definición de estrés hídrico. Otro gráfico muy importante de una proyección del clima hacia el año 2071 nos cambia geográficamente a las ciudades según el clima actual que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Londres está ubicado aquí en las Islas Británicas, en este sector. Para el 2071 va a tener un clima como el de Porto, que está más hacia el sur, ¿no? Es decir, va a ser más caliente durante todo el año. Barcelona normalmente está en el Mediterráneo, va a tener un clima parecido al del norte de África, lo mismo con Berlín. Entonces, todo esto nos da a entender cómo va a impactar el cambio climático en diferentes territorios. Ahora, hablando sobre construcción sostenible, pues de nuevo, porque es importante hacer sostenible a nuestras construcciones, a nuestros edificios, pues porque una persona pasa entre el 80 y el 90% de su vida dentro de alguna edificación, ¿no? Y por ende, ese consumo tan alto de energía destinado a los edificios es precisamente porque nosotros habitamos la mayor cantidad de nuestro tiempo, de nuestra vida dentro de edificios. ¿Qué debemos hacer para reducir el consumo de energía y agua? Pues debemos diseñar edificios que sean eficientes con el consumo de recursos. Y para esto hay diferentes conceptos de tipos de edificios, ¿no? Verdes, ecológicos, bioclimáticos, sostenibles. Los edificios verdes, por ejemplo, son los que dependen de este nuevo concepto que se llama la biofilia, es decir, que tienen mucha vegetación, que tratan de a través de la vegetación pues tener un impacto ambiental positivo y además dar otras sensaciones, ayudar a generar microclimas, etcétera. También tiene un aporte sostenible o ecológico positivo. Los edificios ecológicos son los que están pensados en cómo va a utilizar los recursos del edificio, sus desechos, el impacto con la flora y la fauna local, etcétera, ¿no? Y trata de aportar a todo el entorno ecológico desde la construcción del mismo. Los edificios bioclimáticos son los que están pensados en el clima local para consumir muy poco o casi nada de recursos o de energía para tener temperaturas adecuadas al interior del mismo. Y los edificios sostenibles son los que tienen un mayor espectro, no solo lo ambiental, sino también lo social, lo económico, que son las tres aristas de la sostenibilidad. Ahora, viendo el diseño sostenible, pues este es el término que ha reemplazado el diseño verde o los edificios verdes, porque toma en cuenta, como ya les mencioné, aspectos ambientales, sociales y económicos, que son los pilares del desarrollo sostenible. En la sostenibilidad de los edificios, normalmente, o lo más importante que se trata de atacar ahora es la eficiencia energética. Pero también hay otras guías como la cohesión social y el crecimiento económico, ¿no? Para que esto también impacte en la parte social y económica de la construcción o el diseño de un proyecto, de un edificio como tal. Y pues por esto los edificios son críticos para las diferentes interacciones que pueden haber en el entorno urbano, y pues va de la mano también con el transporte, el paisaje, el aporte ecológico, ambiental, que puede dar la vegetación de un edificio, etcétera, ¿no? Ahora pues vamos a hacer un barrido de las prácticas sostenibles en la construcción y el primer enfoque que le ha dado la humanidad a esto ha sido a través de la arquitectura vernácula. No sé si habrán escuchado de este término, pero es la arquitectura pues de nuestros antepasados, que básicamente ellos no tenían climatización, ni aire acondicionado mecánico, ni calefacción. Entonces lo que tenían que hacer era adaptar sus edificaciones al clima local, ¿no? Este es un ejemplo del Medio Oriente, en el cual pues son climas muy cálidos y secos y
tienden a construir, o más en la antigüedad, estas chimeneas, que lo que hacen es ingresar aire que se enfríe con esta masa térmica que está en el subsuelo. Este aire frío después tiende a calentarse y es extraído otra vez por las chimeneas, ¿no? Ya sea por efectos de convección o por efectos de la velocidad del aire. Normalmente se combinan estos dos efectos en este tipo de chimeneas de ventilación. Después tenemos este ejemplo en Grecia, el cual pues es un clima mediterráneo que la mayor parte del año es cálido. ¿Cuáles son las estrategias que implementan? Pues casas muy pegadas entre sí para generarse sombra entre ellas mismas, ventanas pequeñas para que no ingrese demasiado sol, demasiada radiación al interior, techos altos para tener una mejor circulación del aire y colores claros, ¿no? El color blanco tiene la capacidad de reflejar radiación hacia el exterior. Y aquí tenemos otros ejemplos. Esto es en los países nórdicos, que igual ellos son climas muy fríos, necesitan bastante aislamiento térmico, por eso tienen estas paredes y estos techos tan gruesos, que inclusive tienen la ayuda o el aporte de vegetación para tener un mejor aislamiento térmico y que el calor se mantenga al interior con mayor facilidad. Aquí a la derecha tenemos un patio andaluz con una pileta de agua en el medio. Lo que hace es este patio intermedio ayuda a que exista una mejor ventilación cruzada al interior de los espacios y esta pileta con agua pues ayuda a bajar las temperaturas en esta zona creando un microclima más agradable. Y finalmente pues tenemos un caso, un clima más extremo que son los famosos iglús, en el cual pues también hay toda una técnica para adaptar esta construcción al sitio. Lo que hacen igual es crear bloques de hielo gruesos que ayuden a mantener una mejor temperatura hacia el interior. Aparte, lo que hacen es crear una especie de ventanita como vemos aquí, con vidrio, pues dicho, con hielo transparente que asemeja una ventana de vidrio. Esta está ubicada hacia la dirección del sol y aquí tiene un pedazo de hielo igual que ayuda a reflejar más la radiación hacia el interior. El interior, vale la redundancia del iglú, pues si bien es frío todavía y hay una mejor temperatura para tener actividades de descanso, alimentación, etcétera, y protegerse del clima tan extremo del Polo Norte. Ahora vamos a hablar sobre diseño bioclimático. Estas son las principales estrategias que un edificio que busque implementar diseño bioclimático como tal deben implementar o tener en cuenta. La primera es la orientación, que permite, sobre todo si estamos en un clima frío, debo orientarme edificios a la dirección que me permite tener mayor cantidad de radiación para tener calentamiento pasivo. O si estoy en un clima cálido, debo orientarme edificio hacia la orientación en la que menos radiación vaya a recibir, ¿no? Dependiendo igual del análisis del sitio y del clima que yo tenga. La siguiente estrategia es el acristalamiento y sombra. Ustedes saben, el acristalamiento nos puede servir para atrapar el calor, sobre todo cuando estamos en climas fríos. Y también pues es necesario para que ingrese iluminación, ingrese ventilación, podamos tener vistas al exterior. Entonces, en un clima cálido, cuando tengo en las zonas de las que tengo que colocar vidrio, pues lo puedo proteger del impacto solar directo o de la radiación solar directa con elementos de sombra, ¿no? Que ayuden a que la radiación ingrese directamente y no suban tanto las temperaturas o ingrese mucha radiación a través del vidrio. La siguiente estrategia es masa térmica. No sé si habrán escuchado de este término. Es la capacidad que tienen ciertos materiales de construcción para almacenar el calor y disiparlo cuando las temperaturas bajan. Como vemos en este ejemplo, pues en un clima cálido yo puedo utilizar masa térmica para que en el día esté almacenando calor, le pegue el sol y esa superficie absorba calor. Y en la noche, pues cuando bajen las temperaturas, va arrojando esa temperatura que almacenó durante el día. Y así, en un análisis de 24 horas, pues las temperaturas son mucho más estables. La siguiente estrategia es del aislamiento térmico, que ayuda a reducir las pérdidas o ganancias de calor a través del envolvente de un edificio. Ventilación, que nos ayuda a proporcionar aire fresco para tener buena calidad del aire y también para expulsar el exceso de calor. Y por último, la zonificación, que es la que nos permite ya en el diseño como tal de nuestro proyecto
colocar las zonas que necesiten mejores temperaturas o mejores visuales o mejor ventilación según las condiciones de mi terreno o del sitio en el que esté construyendo. Yendo un poquito más a detalle en la orientación, pues debemos tener en cuenta el clima local. Normalmente en los proyectos que tengamos, pues va a ser un poco complicado poder elegir la orientación. Normalmente el lote ya nos da la orientación a la que en la que tenemos que ubicar o diseñar nuestro edificio. Pero si tenemos la opción de seleccionar la orientación de nuestro edificio para un clima como el de la sierra, la mejor orientación es la este y oeste para tener radiación todo el año durante las mañanas o la tarde. Y para un clima cálido como la costa, la mejor orientación es la norte y sur para no estar expuestos directamente a la radiación solar. El acristalamiento, pues como ya les mencioné, nos ayuda, o es una virtud, algo que normalmente nos ayuda mucho en el diseño de edificios para ingresar iluminación, para tener visuales hacia el exterior, para también tener estrategias de ventilación. Pero si tenemos un edificio con demasiado vidrio que está mal orientado, podemos hacer inclusive aquí en la sierra que sea muy caliente y después tengamos problemas o necesitemos la utilización de un equipo de climatización, que es un costo adicional al proyecto y es un costo operativo también por la energía que consume. Y peor aún en la costa, ¿no? En un clima cálido, pues si tenemos un edificio con mucho vidrio que no esté bien orientado, va a consumir demasiada energía en climatización y probablemente requiera tener una capacidad muy fuerte de mis equipos de climatización, lo cual me incrementa el costo también de construcción de mi proyecto, ¿no? Entonces, si por algún motivo necesito tener un edificio que tenga más vidrio en fachada de lo normal, esto también lo puedo compensar con los elementos de sombra, que es básicamente el control solar. Este diseño, las dimensiones o la estrategia de cada tipo de elemento solar dependerá de la ubicación geográfica de mi sitio, la orientación y lo que yo quiera para mi proyecto. Y pues hay diferentes estrategias como los volados, como louvers o quiebrasoles verticales, combinados estos volados con louvers verticales, louvers horizontales o las famosas persianas que son muy populares en España, por ejemplo, en Italia, en Argentina, en Brasil también suelen usar, que ayuda mucho en invierno en las noches y en verano cuando hace mucho calor y hay mucha radiación. Después vamos a la masa térmica, que como les mencioné, hay materiales que tienen la capacidad de almacenar el calor y después lo arrojan durante el día, sobre todo en climas cálidos, climas fríos. Si estoy en un clima cálido, ¿me puede servir la masa térmica? Pues sí me puede servir, ya que en el día puedo encerrar mi edificio, como vemos aquí. El calor lo va almacenando esta losa, en este ejemplo de masa térmica, y en la noche abro mi edificio para ventilar. El exceso de calor sale de mi losa que tiene buena masa térmica y después al día siguiente pues otra vez está como en cero esa losa de masa térmica para absorber de nuevo calor y temperatura. ¿Cuáles son los materiales que más masa térmica poseen? Pues en primer lugar está el agua, después viene el concreto y por eso es que normalmente en Quito las casas no requieren calefacción porque la mayoría de casas tienen paredes de bloque alivianado que igual tienen concreto, losas de concreto, etcétera. Por eso durante el día están atrapando calor y en la noche que al exterior tenemos temperaturas como de invierno, pues ese calor se irradia lentamente de poco a poco al interior de nuestros espacios y pues no sentimos tanto eh, frío como solemos tener al exterior, ¿no? Y después tenemos otros materiales como el ladrillo, la piedra, las paredes de adobe, etcétera, ¿no? Estos son los materiales que mayor masa térmica poseen. Después, la siguiente estrategia es del aislamiento térmico, que es una estrategia que se usa o cada vez está empezando a tener más uso en el país. Y lo que nos ayuda es a reducir las ganancias o pérdidas de calor de mi envolvente, ¿no? Entonces yo puedo mejorar el aislamiento térmico de mis cubiertas, también puedo mejorar el aislamiento térmico de mis paredes, del vidrio también, si uso un vidrio térmico, también puedo tener un vidrio con mejores propiedades de aislamiento térmico. Y como vemos, el objetivo en un clima cálido es reducir la cantidad de calor que ingresa a mi edificio. En un clima frío es mantener el calor dentro de mi edificio.
Y pues en la costa pues, cada vez se está empezando a usar más aislamiento térmico en las cubiertas, sobre todo para reducir la cantidad de calor que ingresa a través de estos elementos horizontales. Y en la sierra, pues algunos proyectos también lo están empezando a utilizar, sobre todo en sus cubiertas o tal vez en ciertas paredes o partes de la fachada en departamentos, por ejemplo, que no tienen buena orientación o que están bloqueados por los vecinos, que no dejan que ingrese una buena cantidad de radiación. El aislamiento térmico ayuda a que el calor que se genera al interior pues se mantenga y tengamos mejores temperaturas. La siguiente estrategia es ventilación, que tiene una doble función. La principal, por así decirlo, es para tener una buena calidad del aire, es decir, que nos ingrese aire fresco siempre a nuestro edificio y se puedan desarrollar las diferentes actividades. Recordemos, por ejemplo, en las aulas hay mucha gente y nosotros en nuestro proceso de respiración exhalamos CO2. Si no tenemos buena ventilación, pues se acumula ese CO2 y por eso es que a veces en clases hay gente que le da sueño, que está como que se duerme. No necesariamente es porque la clase sea aburrida, sino porque no hay buena ventilación y el CO2 nos apaga un poquito nuestro cerebro, ¿no? Y pues la siguiente función que tiene es remover el exceso de temperatura en climas cálidos, en horas del día que haga calor, y pues nos ayuda también a mantenernos frescos. Y la última estrategia que es importante es la zonificación, tener en cuenta qué tipo de edificio estoy haciendo. Por ejemplo, en estos gráficos vemos los dormitorios, de hecho vemos un ejemplo de un departamento o una vivienda en el cual podemos ver que eh, la diferencia entre semana y fin de semana, que entre semana pasamos más tiempo en el dormitorio, y después en el living y después en el comedor y después en la cocina. Y esto es lo que sucede en un fin de semana, que pasamos más tiempo en nuestras casas, ¿no? Entonces, estos cuatro espacios deberían ser nuestros espacios prioritarios para tener buena iluminación, buena orientación, buena ventilación, que estén juntos entre sí también para que sean más eficientes en términos de que se, digamos, si tengo un edificio o una vivienda que tiene aire acondicionado, pues los agrupo entre sí y se van enfriando entre sí sin gastar demasiada energía, ¿no? La zonificación también es importante en ese aspecto. Ahora, pues, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para probar o comprobar que nuestro diseño bioclimático sea eficiente y esté funcionando bien? Pues de las más antiguitas del túnel de viento, que tal vez la aplicación ahora ya no se usa tanto en edificios, pero que pues en la industria aeroespacial o en automóviles de alto desempeño todavía se utiliza. En edificios en algún momento se debe utilizar, pero ahora ya es muy costoso y todo se reemplazó por el software, el cual también tenemos aquí como una de nuestras opciones, ¿no? Hay diferentes especies o tipo de software especializado. Los más comunes son los modelos multizona que vemos aquí, en el cual pues estamos ingresando el 3D de todo nuestro edificio. Se ingresa las características de las paredes, las características de los vidrios, la geometría del edificio como tal, las propiedades térmicas de techos, de paredes, de losas de entrepiso, etcétera, el uso que va a tener, cuánta gente va a haber por metro cuadrado, etcétera. Y con eso se puede ver cuánta energía voy a usar por climatización, por ventilación, por iluminación. Y según eso puedo hacer los ajustes, ¿no? Puedo mejorar el aislamiento térmico de ser necesario, modificar el diseño de mis ventanas, tener mayor apertura en ventanas para ventilación, etcétera, ¿no? Se ingresa el modelo y se hacen diferentes simulaciones para ver qué estrategia es la que más impacto tiene. Y por último tenemos los modelos CFD, que esto es, se usa mucho, por ejemplo, en sistemas mecánicos de aire acondicionado y también para elaborar estrategias de ventilación natural en edificios, como vemos en este ejemplo. Y también cuando tengo un edificio muy grande, quiero ver cómo el viento va a impactar en el edificio en la parte de ventilación. También se hacen estas simulaciones en la parte estructural y en algunos casos, en ciertos países, por ejemplo en el Reino Unido, cuando tengo un edificio muy alto, para aprobar el proyecto me piden estos análisis para ver que no haga un efecto de cañón de viento, ¿no? Ha habido casos de que al pie de rascacielos, pues se encañona el viento que viene desde la altura. Eso genera una ráfaga de viento a mucha velocidad que inclusive manda gente volando, ¿no? Entonces,
todo ese tipo de software es el que ayuda a tener un diseño más integral y pues comprobar mis estrategias de diseño. Ahora pues voy a hablar sobre las tecnologías verdes. Estas están aplicadas en su mayoría a lo que ya se está empezando a utilizar aquí en el Ecuador. La primera estrategia que se sirve muy bien para la sierra y que nos ayuda a generar energía en sitio es la aerotermia. No sé si habrán escuchado de esta tecnología, seguro que sí. La más común o generalizada aquí en el país es utilizar aerotermia en bombas de calor, que son sistemas para el calentamiento de agua, ya sea para calentamiento de piscinas o para calentamiento de redes domésticas. Aquí en Quito, por ejemplo, cada vez se usan más, y sobre todo en proyectos de altura, un sistema de agua centralizada con bombas de calor, que es lo que hace esta bomba de calor. Funciona como una especie de refrigerador a la inversa, atrapa la temperatura del aire y a través de diferentes procesos mecánicos transforma este calor en agua caliente y pues se almacena en un tanque recolector, ¿no? Y después cuando yo requiero agua caliente, pues de este tanque sale el agua para el uso. Entonces, este sistema al utilizar la temperatura del aire puede utilizar un 25% de electricidad de lo que utilizaría, por ejemplo, un calefón eléctrico. Entonces, es un ahorro importante. Y pues como ustedes sabrán, en los proyectos residenciales de la sierra, lo que más consume energía precisamente es el calentamiento de agua. Otra opción que cada vez es más popular son sistemas de calentamiento de agua a través de colectores solares. Aquí vemos un ejemplo de tubos al vacío. Lo que hacen es aquí al interior existe un líquido que atrapa este calor y después aquí en el tanque se genera un intercambio de calor y el tanque pues es el acumulador de agua caliente y después esa agua caliente yo utilizo en mi edificio o mi vivienda. Estos sistemas se pueden utilizar tanto para viviendas unifamiliares como para edificios en altura. ¿Cuál es el problema en edificios en altura? Que si mi edificio es muy alto, tengo mucha gente, pues el área de cubierta me puede quedar pequeña para el volumen necesario o el área necesaria de paneles. Pero cuando hay proyectos así, lo que se hace es combinar bombas de calor con sistemas solares para igual acumular el agua caliente en un tanque y esa agua pues se me va a calentar con el uso de la energía disponible, que es el sol y la temperatura del aire. Y por último, pues otro sistema de generación de energía in situ que cada vez gana más popularidad son los paneles fotovoltaicos, que lo que hacen es generar electricidad a través del efecto fotovoltaico y pues es de mucha utilidad en proyectos residenciales, comerciales, cada vez hay un mayor auge. De ahí, pues, si bien en Quito no es muy común, en la sierra no es muy común tener climatización, pues en una parte importante del país, pues sí se requiere. Y por ende, pues, considero importante hablar sobre aspectos o tecnologías para tener eficiencia en climatización, sobre todo en enfriamiento. Primero es el enfriamiento subterráneo, en el cual pues yo puedo utilizar la temperatura del suelo a unos 2 o 4 metros de profundidad, que es una temperatura más estable, que me puede ayudar a generar o tener enfriamiento gratuito para un edificio. En este ejemplo tenemos un pozo, creo que se le denomina el pozo canadiense, en el cual pues ya una excavación. Aquí en el subsuelo, a través de esta tubería, se realiza un intercambio de calor. Estoy ingresando ya aire fresco con una menor temperatura a mi edificio y lo extraigo con una chimenea solar, ¿no? Aquí está pegando el sol, como el sol está calentando esta chimenea, hay mayor temperatura en esta zona y por convección va a tender a extraer ese aire, ¿no? Entonces se genera este circuito de circulación de aire en el cual pues en este ducto en el subsuelo se va enfriando. Hay otro principio similar, pero es con agua, en el cual pues yo mando tuberías al subsuelo. Estas tuberías van enfriándose y después se genera, ya sea en algún tanque o en alguna máquina, pues un sistema de intercambio de calor. Y con eso pues estoy teniendo enfriamiento gratuito para mi casa o para mi sistema de aire acondicionado. Y el último es la refrigeración por lago o mar, que sirve mucho en proyectos que estén cerca a ríos, cerca a lagos o que tengan un nivel freático alto, como por ejemplo Guayaquil, en el cual de igual manera yo tengo un sistema de tuberías
o atrapo el agua fría que viene o el agua a menor temperatura que hay en estos cuerpos de agua, genero un intercambio de calor y tengo enfriamiento gratuito para mis edificios. Hay otros sistemas que también ayuda a tener enfriamiento con un menor consumo energético, como por ejemplo las vigas o losas frías que vemos aquí. Lo que se hace en este ejemplo es, por ejemplo, enviar una tubería en el techo o en el tumbado. Esa tubería obviamente va a estar a una menor temperatura y por movimientos convectivos del aire caliente va a tender a subir, se va a enfriar otra vez al entrar en contacto con esta tubería y otra vez va a volver a bajar el aire frío, ¿no? Entonces aquí no estoy utilizando un sistema mecánico como tal, sino estas tuberías que van mandando agua fría, que puede ser agua de la red a una menor temperatura, y que esto puede ser muy útil, por ejemplo, aquí en el clima de Quito, que puede ser que en alguna oficina o algún espacio que tenga mucha gente, si necesita enfriar el aire, puede utilizar este sistema. Esto en la costa no sirve mucho porque los sistemas de aire acondicionado lo que hacen también es remover el exceso de humedad en el aire, que en un clima como el de la costa ecuatoriana es algo vital. Si es que yo implemento un sistema aquí como este en un proyecto en la costa y no me preocupo por remover el exceso de humedad del aire, pues voy a tener condensación aquí al interior y eso es un problema muy grave. Hay otros sistemas también que son complementos a los sistemas convencionales de aire acondicionado a conductos, que son los intercambiadores de calor. No sé si habrán visto esta tecnología. Pues lo que hace aquí, por ejemplo, yo tengo aire o ingreso aire caliente a una mayor temperatura hacia mi edificio. Este aire en este intercambiador de calor baja su temperatura porque se va mezclando con el aire, digamos, ya contaminado que está saliendo de mi edificio, que ya fue enfriado. Y pues aquí yo extraigo un aire contaminado, por así decirlo, pero con una temperatura que ya se dio su frío al aire que ingresa, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar también a economizar en la energía que yo requiero para bajar la temperatura del aire en un sistema mecánico de aire acondicionado. De ahí para la eficiencia del agua, las estrategias son muy sencillas. La primera es reducir la demanda, sobre todo en duchas o en griferías a través de aireadores. No sé si es que habrán visto estos dispositivos que aplican tanto para duchas como para lavamanos, los cuales mezclan el agua que sale de mi grifería con aire y pues sale una menor cantidad, un menor caudal de agua de las duchas y lavamanos a una presión bastante similar. Estos aparatos son muy baratos, cuestan entre 3 y 4 dólares. Yo puedo escoger según el caudal que yo necesite. El caudal adecuado para una ducha puede ser 6 litros por minuto. El caudal adecuado para un lavamanos puede ser unos 3.5. Adicionalmente, hay otras estrategias que nos pueden ayudar, como reutilizar agua lluvia, que es una estrategia fácil de implementar. El agua lluvia no necesita un tratamiento sofisticado, simplemente lo puedo almacenar. Puede haber un proceso de filtración o de decantación y de dosificación de cloro, y eso yo puedo reutilizar en inodoros, para lavar la ropa, para lavar el auto, para regar los jardines, etcétera, ¿no? Y ya no estoy usando agua potable para un uso que no requiere agua potable como tal, como los que ya mencioné, ¿no? Esto es una estrategia que se puede dar muy bien en Quito. En Quito tenemos muchos meses de lluvia. El sobrecosto de implementar esta estrategia no es muy elevado, por eso ya hay algunos edificios que lo empiezan a implementar. Y otro aspecto importante en cuanto a los materiales es el carbono incorporado. Si bien esta charla está enfocado en estrategias de eficiencia de energía, pues los materiales también requieren energía para su fabricación y por ende, pues cuando ya nuestros sistemas de edificios sean más eficientes, lo que se nos va a venir encima van a ser los materiales que tal vez no lo son tanto, ¿no? Entonces, desde ya hay que pensar en la implementación de materiales sostenibles que tengan menos CO2 incorporados, es decir, que requieran menos CO2 para su fabricación y transporte. Y por eso es importante hablar sobre este tema. ¿Cuáles son los criterios normales que tenemos para seleccionar materiales de construcción? Pues la práctica común es que tenga un buen rendimiento, que sea robusto, que tenga buena durabilidad, que sea disponible en el mercado con facilidad, que sea estético, que esté a buen costo, etcétera. Pero en la construcción sostenible tengo que añadir otros parámetros más a los materiales, como el rendimiento térmico,
que es algo que ya mencionamos, que pueda ser permeable al aire y al vapor para reducir problemas como, por ejemplo, la condensación, que no tenga un impacto sobre la calidad del aire interior, es decir, que no sea un material que me esté contaminando al interior de mi edificio, y sobre todo que tenga una evaluación del ciclo de vida y de carbono incorporado en los materiales, incluyendo aspectos del diseño y también la desconstrucción de mi edificio y la reutilización. Es decir, pensar en un material que pueda tener una segunda o una tercera vida útil después de que ya haya cumplido con su acometido al momento de ser construido el edificio. Ahora yo les pregunto, de estos materiales, ¿cuáles creen ustedes que son los que tienen mayor cantidad de carbono incorporado? Y aquí sí pueden prender su micrófono, me salto yo un poquito la regla. De estos materiales que vemos aquí, aluminio, cerámica, vidrio, plástico, etcétera, ¿cuáles creen ustedes que tiene la mayor cantidad de carbono incorporado? Es decir, que se emite más CO2 por la fabricación de cierto volumen o peso de este material. Les escucho. Muy interesante tu pregunta. Puede ser el hormigón. Puede ser el hormigón. ¿Alguien piensa algo distinto, tal vez? ¿O ha escuchado algo distinto Disculpa, dijiste cuál emite mayor cantidad de CO2 al para momento su de su fabricación? fabricación, el Así ladrillo. es. El ladrillo. ¿Alguien más piensa algo distinto? Yo diría cemento también. El cemento. Cemento, sí. Sí. Ok. Buena respuesta. Les voy a dar la respuesta. Pues el material que mayor CO2 emite por kilogramo de fabricación es del aluminio, ¿no? El aluminio es un material que pasa por muchos procesos para su fabricación y por ende es un material que tiene un impacto ambiental muy alto. ¿Cuál es el pro del aluminio? Que dura muchísimo y que yo le puedo dar una segunda, una tercera vida útil, ¿no? Entonces, uno tiene que analizar y hacer una evaluación de esos aspectos para el momento de seleccionar materiales. ¿Cuáles son los materiales que menos CO2 tienen? Pues los materiales naturales, como la piedra, la paja. El concreto está aquí abajo. ¿Por qué el concreto? Porque el concreto, si bien tiene una mezcla de cemento, también tiene arena y piedras, ¿no? Los agregados que son materiales naturales. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el volumen que tiene una construcción normalmente de aluminio o el peso que tiene una construcción, un edificio en aluminio y cuál es el peso que tiene en concreto, ¿no? Concreto se usa muchísimo más que el aluminio y por ende en volumen el concreto es el material más contaminante por volumen a nivel mundial. Pero por kilogramo de material, pues el aluminio es el que más contamina, ¿no? Entonces, estos criterios también son importantes para la selección de nuestros materiales de construcción. Ahora, ¿cómo se hace la evaluación del ciclo de vida de los materiales? Pues hay hemos dicho, hay cuatro criterios o cuatro procesos, ¿no? El primero es el de la cuna a la puerta, es decir, analizar un material desde la cuna, que es el lugar donde se extrae la materia prima, el transporte y la fabricación, es decir, hasta la puerta de la fábrica cuando ya está listo ese material. Ese es el análisis de la cuna a la puerta, que cuando hay un material que tiene un análisis de ciclo de vida, normalmente lo tienen hecho hasta acá, si es que lo tenemos del proveedor. El siguiente análisis es de la cuna al sitio. Este incluye el transporte del material fabricado hasta el sitio de construcción. Los proveedores o los fabricantes normalmente no entregan este análisis porque obviamente los materiales van a diferentes partes del mundo. Entonces, ese análisis de transporte, pues lo tiene que hacer quien está diseñando o construyendo el proyecto. El siguiente nivel de alcance es de la cuna a la tumba, es decir, desde la fabricación del material, el proceso de construcción, su vida útil y la tumba, que en este caso es el botadero. Y de aquí es cuando tenemos que hacer el clic y no hacer un diseño de la cuna a la tumba, sino un diseño de la cuna a la cuna. Es decir, que estos materiales que nosotros ya utilizamos los podamos reusar, reciclar o potenciar y se vuelva a dar este ciclo de los materiales que estén en un constante uso durante pues, la vida útil de diferentes edificios.
Y pues ya llegando cerca del fin, voy a hablar brevemente sobre certificaciones y normativa de construcción sostenible. Estas son las diferentes certificaciones que hay a nivel mundial. Las más comunes son LEED, que seguramente habrán escuchado, que es de origen estadounidense. EDGE tiene mucha fuerza aquí en el país, que es una certificación del Banco Mundial. BREEAM, que es muy común en Europa. Green Star también. Passive House también es muy común en Europa, etc. ¿No? Hay diferentes herramientas que evalúan diferentes parámetros de sostenibilidad dependiendo del sitio o el país en el que se haya desarrollado. Como les digo, EDGE es una estrategia o es una certificación que ha sido creada por el IFC, que es parte del Banco Mundial. Está basado en un software online gratuito y el objetivo es que un proyecto demuestre ahorros de al menos del 20% en el consumo de energía, 20% en el consumo de agua y 20% de CO2 incorporado en materiales, ¿no? Y todo esto, si quieren más información, lo pueden encontrar en la página edgebuildings.com. Estos son algunos de los ejemplos de proyectos ya certificados con EDGE en el Ecuador. Hay de todo tipo, desde viviendas de interés social, hospitales, viviendas vacacionales, hoteles 5 estrellas, casas patrimoniales restauradas, etc. La certificación LEED es otra certificación que se usa mucho aquí en el país, que significa Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental. Se creó en Estados Unidos y pues tiene diferentes categorías, ¿no? LEED para edificios, LEED para diseño interior, LEED para operación y mantenimiento, LEED para barrios, LEED para casas y LEED para ciudades. LEED, a diferencia de EDGE, evalúa más aspectos, tiene más categorías, no solo energía, agua y materiales, sino también sitios sostenibles, ubicación y transporte, materiales, calidad del aire interior, etc. Y diferentes estrategias me pueden dar diferentes puntos y según el puntaje que alcance un proyecto, yo tengo el nivel de certificación, ¿no? Desde la certificación estándar a certificado plata, certificado oro y certificado platino, que es el certificado más alto a más de 80 puntos. En el Ecuador hay varios proyectos también certificados con LEED. Esto es de la página web del USGBC, en el cual pues vemos que hay oficinas, hay hoteles. Supermaxi trabaja mucho con la certificación LEED. Todos los proyectos nuevos de Supermaxi están siendo certificados con este estándar. Y pues por último, en cuanto a las normas, no sé si habrán escuchado de esto, que es la edificabilidad máxima en Quito, que está dado con el nuevo PUCS. Actualmente estamos justo en el cambio hacia el nuevo PUCS. Ahorita si ustedes trabajan en la construcción y quieren aprobar un proyecto, pues las entidades colaboradoras del municipio no reciben porque en teoría la próxima semana se emite el nuevo PUCS más que emitirse, se aprueba las normas del nuevo PUCS. Que es el Plan de Uso y Gestión del Suelo, en el cual pues ustedes ya habrán escuchado que hay zonas de Quito en la cual yo puedo tener más pisos de construcción por sobre lo que me permite el IRM. Entonces, de la norma que, digamos, salió de circulación hace un mes, yo aplicaba diferentes estrategias, como vemos aquí, para agua, para energía, aportes sostenibles y ecológicos y de confort térmico e iluminación natural. Llegaba a un puntaje mínimo y con eso pues yo podía tener estos pisos extra que yo pagaba según el área útil que iba a construir en esos pisos extra. Ahora pues va a seguir existiendo digamos, esta compra de pisos en altura, pero ya no tengo que cumplir con ningún puntaje, sino simplemente pagar. Y los aportes de sostenibilidad ya no son opcionales, sino que ahora van a aplicar a todos los proyectos de Quito, independientemente de si vaya o no por pisos extra. Ya deben mostrar cierta eficiencia en energía, cierta eficiencia en agua, cierto diseño de iluminación natural, etcétera. Lo cual pues habrá que ver cómo empieza a reaccionar el mercado ante esto. Pero ahora ya en Quito va a ser obligatorio que todos nuestros proyectos tengan parámetros de eficiencia independientemente de si compro pisos o no. Y pues brevemente hablar un estudio de caso para este ejemplo es un proyecto en Guayaquil que nosotros asesoramos para obtener la certificación EDGE. Es un proyecto de 31 departamentos con 3 tipologías de vivienda, cerca de 10,000 metros cuadrados de construcción. Y fue un proyecto que ya obtuvo la certificación EDGE hace aproximadamente un año. Estos son los ahorros que tiene el proyecto.
¿Cuáles son las estrategias? Pues llegamos a un ahorro del 20.75% en energía. Tenemos aislamiento térmico en las cubiertas, tenemos colores claros también en las cubiertas para reflectancia, tenemos elementos de sombra como son estos balcones, estos volados para reducir la cantidad de radiación que entra por las ventanas. Aquí está el análisis que hicimos en software especializado para optimizar la cantidad de radiación que ingresaba por las mismas. Focos LED a todo el interior, iluminación natural a través de estos grandes ventanales, medidores inteligentes de energía para que cada dueño de departamento sepa cómo consume su energía. Y pues tiene un sistema eléctrico que permite que toda la corriente eléctrica ingrese de una manera estable y por ende pues se suprimen todos los picos y todos los equipos eléctricos funcionan de mayor eficiencia. En cuanto a agua, pues tenemos duchas de bajo flujo, especificado el consumo máximo, griferías de cocina eficientes, de lavamanos, de inodoros eficientes, un sistema de riego eficiente también automatizado y pues jardines que no requieran demasiada agua para subsistir. Estos son los aireadores, los famosos aireadores que son vitales para cualquier proyecto que quiera ser sostenible. Este es un aireador de duchas, este es un aireador de grifería, ya sea de lavamanos o de cocina. Y como les dije, cada uno de estos cuesta entre 3 o 4 dólares. Si los pueden comprar para sus casas, pues también lo pueden hacer en tanto FB como Edesa los venden entre 3 o 4 dólares. Y en materiales, pues tenemos losas alivianadas tipo, en este caso no son waffles, sino tipo steel deck, que es un error en la presentación. Estas losas tipo steel deck lo que hacen es tener menor volumen de hormigón, por ende hay menos energía destinada a la fabricación de una losa. También tenemos bloques alivianados. Estos alivianamientos hacen que ingrese menos volumen de material y por ende también hay menos energía destinada a la fabricación de ese material y por ende menos CO2 arrojado. Y pisos de porcelanato, que es el caso típico de Edge, y no tuvimos ahorros, pero sí por losas y paredes alivianadas. Eso en cuanto a la presentación, pues abarcamos muchos temas y quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto a este tema. Muchísimas gracias, Daniel, por tu amplísima presentación. Si deseas, le puedes cerrar la presentación para iniciar el diálogo correspondiente. Estimados colegas y amigos, Seguro. podemos realizar las preguntas que ustedes crean convenientes a Daniel para que nos pueda aclarar sobre nuestras dudas e inquietudes. Francisco Naranjo, por favor. Gracias Daniel por la presentación realmente muy interesante. Perdón. Continúa, Francisco. Quería, gracias. Cuando te estaba presentando, Patricio, mencionó que has trabajado con algunos de los principales bancos del país, si no me equivoco, con Banco de la Producción y con el Banco El Pichincha. Entiendo que además de alguna forma les has ayudado para que puedan cumplir sus metas de financiamiento sostenible. ¿Nos puedes comentar un poco algo al respecto de financiamiento sostenible? ¿Cómo están las condiciones en el Ecuador? ¿Cuáles son los incentivos que existen, si es que existen? ¿Tienes alguna información al respecto? Sí, seguro. Gracias. Bueno, la verdad es que esto empezando a trabajar con Banco Pichincha y Produbanco antes de la pandemia, ¿no? Que el clima económico era distinto. Pues les cuento un poco la historia. Banco Pichincha emitió un bono verde el 2019 de 150 millones de dólares para proyectos sostenibles, no solo en la construcción, sino en la agroindustria, para automóviles verdes, para electrodomésticos eficientes, etc. En ese entonces, pues, el beneficio a la construcción era que Banco Pichincha auspiciaba, o por dicho, se hacía cargo de todos los costos del consultor, del auditor y del certificador Edge para cualquier constructor que acceda a una línea de crédito con ellos y que quiera certificarse como verde. Entonces, se armó un boom de la certificación antes de la pandemia. Todos los constructores, pues, aceptaron ese beneficio porque tenían capacitación, tenían apoyo técnico, etcétera, y podían hacer sus proyectos sostenibles. Llegó la pandemia, pues obviamente se cumplieron los proyectos que tuvimos que cumplir. 70 millones de dólares de ese bono de 150 se destinaron a la construcción sostenible a través de Edge. Y pues después de la pandemia,
todos los bancos empezaron bueno, a nivel mundial subieron las tasas de interés, entonces la demanda por de créditos bajó, ¿no? ¿Qué hicieron los bancos? Pues ya no cubrían el 100% de sus costos de certificación, sino que llegaron a cubrir el 50%. Entonces, Banco Pichincha, bueno, Banco Pichincha es una pausa en este año, pero Produbanco sigue trabajando así, lo mismo Banco Bolivariano, ¿no? Es decir, si certificar un proyecto con Edge les cuesta 10, el banco se hace cargo de pagarle 5, ¿no? Es así de simple. Y aparte si es que es un proyecto que va a salir a la venta a través de créditos hipotecarios, si es que con el Banco Pichincha, con Produbanco y con Bolivariano, si es que yo accedo a un crédito hipotecario de estos bancos en un proyecto que tiene la certificación EDGE o también certificación LEED, el banco da un bono. Reducción en tasas no hay, pero sí da un bono a la gente que accede a un hipotecario que puede ir entre 500 y $1,000 dependiendo del banco, que no deja de ser atractivo, ¿no? Entonces esos son los beneficios que hay como tal con los bancos. Esperemos que cuando mejore la situación económica del país, otra vez empiecen a ser un poco más generosos, por así decirlo, con los beneficios no financieros que puedan dar. Gracias, Daniel. Oye, y pues, si me permites ahí, Patricio, una pregunta que me sale de tu respuesta. ¿Nos puedes comentar un poco sobre el tema de la certificación? Entiendo que como cualquier otra certificación está basada en una verificación de un tercero independiente, es decir, de una entidad auditora. Y tenemos entidades acreditadas para estas certificaciones aquí en el Ecuador. Tenemos que traer auditores externos. ¿Cómo está la certificación en ese sentido? Ya, bueno, ahora afortunadamente ya hay profesionales que fungen como expertos de ello, como auditores. Nosotros como ente arquitecto fungimos con las dos funciones para los proyectos que deseen. Ahora sí, pues afortunadamente es posible. Cuando nosotros iniciamos con Edge, pues el primer proyecto que certificamos aquí en el país sí nos tocó traer un auditor del exterior, pero ahora pues nosotros también iniciamos capacitaciones en su momento y por ende ya hay en el país varios profesionales que trabajan con Edge, ya sean como consultores o como auditores, ¿no? Y si bien hay auditores y expertos locales, la empresa certificadora tiene sede en Estados Unidos, pero a través de los procesos que tienen enmarcados tanto la certificación y ellos también como empresa certificadora, pues todo el proceso se hace a través de correos del mismo software Edge. Entonces no hay problema en que tengamos que esperar pues a alguien del exterior que venga a hacer el pregunta aquí en el chat de cuáles son los costos de inversión de un edificio sostenible versus un edificio tradicional. Depende del caso de los ya 105 proyectos que hemos certificado. Pero si quiero ir con LEED, por ejemplo, que es una certificación más compleja, que mide 9 capítulos, que la consultoría es más compleja, más costosa, los costos de certificación también son elevados, requiere más tecnología para cumplir con los objetivos. Probablemente ahí puede estar entre un 3 o un 5% más de los costos normales de construcción. Entonces, esa es la variación que nosotros tenemos según nuestra experiencia y también hay varios estudios no locales, sino internacionales de una aproximación de esos costos extra. Tenemos una pregunta de Marcelo Albán. Dice, ¿cuáles son los costos de inversión de un edificio sostenible versus lo tradicional? Sí, justo es lo que yo les mencioné, ¿no? Si es de Edge, pues no supera el 1%. Si busco que sea LEED, que es más complejo, pues será entre un 3 y un 5%, dependiendo del puntaje LEED en el que llegue. Si necesito hacer un proyecto ya carbono cero, pues probablemente ahí exceda el 5%, un 6%, un 7%, ¿no? En comparación a los costos directos de construcción. También te pregunta Cristian, ¿la aerotermia y los colectores solares qué tan aplicables son en la costa?
Pues son muy aplicables. La aerotermia no solo se aplica para bombas de calor para calentar agua, también hay bombas de calor para sistemas de aire acondicionado. Entonces también utiliza los principios de la aerotermia para obtener enfriamiento o calentamiento gratuito. Si bien en la costa, pues tal vez la demanda de agua caliente no es tanto como en la sierra, porque la temperatura promedio del agua aquí en la sierra es mucho menor, entonces necesito más energía para calentar esa agua. Igual es muy útil, ¿no? Pero el mercado lo que ha ido haciendo es, según nuestra experiencia, es que en la costa están utilizando más paneles fotovoltaicos precisamente como una forma de compensar lo que consumen los aires acondicionados. Pero digamos, la forma correcta de hacer antes de invertir en un panel fotovoltaico, yo debería aplicar estas estrategias de diseño bioclimático que vimos en la presentación, como tener buena orientación, buen aislamiento térmico, elementos de sombra en vidrios para que no entre demasiado calor. Con eso pues voy a gastar menos en aire acondicionado y pues probablemente mis paneles fotovoltaicos, si es que quiero invertir, pues también tendrán un volumen menor, un área menor y me representarán una inversión menor porque requiero menos energía ya para mi proyecto, ¿no? Pero sí son estrategias que se pueden aplicar en la costa sin ningún problema. Gracias. Remigio estaba solicitando la palabra. Muchas gracias, Daniel. Me alegra mucho haberles puesto en contacto a Patricio y a Daniel para esta excelente presentación. Y me alegro mucho de que pues vayamos entendiendo cosas tan diferentes y nuevas que están apareciendo en la construcción. No creo que es una tecnología muy antigua, ¿verdad? Yo creo que será cuestión de unos últimos 15 20 años que está, digamos, entrando de moda. Yo lo que le quería preguntar es que si es que esto es, en términos generales, válido únicamente para grandes edificios o también, y tener ese ahorro, si mal no recuerdo decirte, de entre el 5 y el 7%, o que es el costo adicional en hacer la implementación de la construcción sostenible. ¿Qué pasaría para, digamos, un edificio o una construcción común y corriente para la casa de una persona, digamos, que quiera, qué sé yo, tener 3, 4 dormitorios? ¿Tiene sentido hacer ese tipo de trabajo o es básicamente aplicable para grandes edificios que consumen grandes cantidades de energía? Gracias, Daniel. Gracias, Remigio. Pues la verdad es que es muy aplicable para cualquier escala de edificación. El problema en sí no es la tecnología ni es el costo, tal vez es la falta de conocimientos o una percepción errónea que tenemos o tiene la gente de que construir algo sostenible, eficiente, va a ser muchísimo más caro para mi proyecto, cuando no es así. De hecho, al mediano plazo voy a ahorrar dinero, a los 5 o 7 años. Entonces, digamos, el ejemplo de una casa unifamiliar, yo puedo aplicar aislamiento térmico en cubierta sin ningún problema. Eso me incrementará en unos $7, $8 el costo por metro cuadrado de mi cubierta, no más. Creo que entraría perfectamente en cualquier presupuesto de construcción. Si es que es en la sierra y tengo un sistema de calentamiento de agua, puedo ir, lo más fácil es irme por el calefón a gas, pero si yo hago una inversión un poquito más fuerte al inicio y me voy por un panel solar, pues a los 2 años se paga solo. Eh, y no necesito tecnología extremadamente compleja y son cosas que hay en el mercado. Ya hasta si uno va a las ferreterías grandes como bueno, aquí no sé si hay colectores solares, pero si uno va a, a Homdega o a otro tipo retail de ese tipo, pues ya encuentra estas tecnologías. Entonces, el problema no es tanto el presupuesto, sino es esta idea de que hacer algo sostenible tal vez es muy costoso, es tecnología de última generación. Eso no es el problema, sino más bien dar a entender a la gente, a los profesionales, que con estrategias que hay en el mercado, que no necesariamente me van a costar mucho más, yo puedo tener ahorros o impactos importantes. ¿Sí? En agua, pues más fácil aún, estos aeradores son baratísimos. Uno entra a la página de FB y ya encuentra los aeradores a la página web. Y que inclusive en nuestras casas, invirtiendo unos 15, $20, ya podemos tener estos aeradores que nos van a ahorrar tanto agua y también energía, porque nuestras duchas van a consumir menos agua y por ende voy a necesitar menos energía para calentar
ese volumen menor de agua. Mario Mera, por favor. Está sin audio, Mario. Buenas noches con todos. Mi pregunta es en el sentido de averiguar qué tan válido es la propuesta de utilizar la caña de guadúa como método de aislamiento térmico, ¿no? En paredes con doble pared, dejando en el medio aire como colchón, como un colchón. Eh, Eso yo quiero preguntarle al arquitecto qué tan válido y para qué tipo de edificación sería válida la utilización de este material que en el Ecuador es abundante, ¿no? De acuerdo. Bueno, la caña Guadúa cada vez es más popular. De hecho, creo que las nuevas, la última NEC estructural ya incluye un capítulo sobre la caña Guadúa. Eso ustedes pues, lo saben mejor que yo. Como aislamiento térmico como tal, pues no he visto ejemplos ni aplicaciones. Mm, si es que se deja una cámara de aire en una pared de caña Guadúa como tal, lo que trabaja como aislamiento térmico es la cámara de aire en sí, pero esta cámara de aire tiene que ser no ventilada. Es decir, que tiene que ser prácticamente hermética para que funcione bien. Si es una cámara de aire que no es, está perfectamente sellada entre el exterior y el interior, el aire va a pasar a través de esa cámara de aire y la temperatura y no va a hacer ningún Claro, efecto es que la en propuesta cuanto al es tener aislamiento las térmico. paredes enlucidas, ¿no? O sea, tener la guadúa enlucida Sí, si para está protegerle enlucida también. y con el tiempo no hay fisuras ni cosas que me puedan generar infiltración, que es el término que usamos en diseño sostenible cuando una casa tiene ventilación no controlada, que se da por endijas y fisuras, que también es un problema de eficiencia energética. Ahí las cámaras de aire pueden servir, ¿no? Pero las cámaras de aire para que funcionen bien tienen que ser no ventiladas, es decir, tienen que ser lo más herméticas posibles. Ahora, aquí en el Ecuador y bueno, en otros países también, ya hay sistemas de aislamiento térmico con fibras orgánicas. Hay un sistema, se me escapa el nombre, que reutiliza la cascarilla de arroz. Y eso a través de un proceso industrial se le convierte como en mantas de aislamiento térmico, como si fuesen de lana de roca o fibra de vidrio. Y eso es un material orgánico con un menor impacto ambiental, que es un residuo de la agroindustria, que tiene una buena propiedad de aislamiento térmico y que ahora ya se está utilizando eso para cubiertas, paredes, etcétera. No sé que hay la Universidad Católica de Guayaquil estaba haciendo algo similar, pero con los desperdicios de las plantas de banano, ¿no? Entonces, si bien la caña de guadú es un buen material, creo que sus propiedades principales son más las estructurales o como componente estructural de un proyecto. Y para hacer elementos térmicos o barreras térmicas, si hay otras opciones orgánicas que igual, obviamente tienen que ir por un proceso para que en verdad tengan un muy buen rendimiento térmico. Gracias. Con gusto. Félix Vaca, por favor. Sí, buenas noches. Felicitaciones por la exposición. Realmente nuestro país está hambriento de todas estas propuestas, ¿no? Yo lo que quisiera es hacer algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, lo primero es que en nuestro país las carreras de arquitectura no toman en cuenta este asunto. Sería bueno de que se incluya, al menos de lo que yo conozco, porque yo he trabajado, he asesorado proyectos de arquitectura, digamos, de los últimos años y no existe preocupación por el tema del medio ambiente. Tampoco he visto yo, por ejemplo, que haya una preocupación en las bienales de arquitectura, tampoco se preocupan por este tema, ¿no? Municipio de Quito, yo trabajo en una de las entidades cooperadoras de, digamos, entidades que se dedican a la certificación. Entonces, en el municipio existe este proceso, ¿no? Por el cual se premia
a quienes tomen medidas de coeficientes, el manejo del agua, el manejo de la temperatura, el manejo de que no haya basura, el asunto del menor uso del plástico y todo eso. Entonces, yo no conozco, yo trabajo en la entidad, no manejo yo esa área, porque yo estoy en tema de ingeniería, pero de todas maneras en Quito sí existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, este tema de digamos, de la sostenibilidad, hay algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez supe de un pueblito por Imbabura que luego de un sismo se cayeron las casas de adobe. Entonces vino una comunidad europea y les dieron un dinero a unos arquitectos para que hagan sus casas nuevas. Entonces preguntaron a ellos, ¿quieren casa de tierra? Ellos dijeron, no, porque se caen. Entonces, pues les dieron las típicas casitas con columnas de hormigón, techos de ternit y las paredes de mampostería. Pero al poco tiempo, cuando, digamos, visitó de nuevo los que financiaron, vieron que la comunidad abandonó por completo estas edificaciones, las volvieron chancheras y volvieron a su edificación de tierra. ¿Por qué? Porque primero no habían hecho un estudio de la orientación del viento. Después tenían que ver que el tema del fibra o de la eternidad, las cubiertas eran demasiado frías, ventanas demasiado político, todo eso, ¿no? Que, digamos, que no les cumplieron, entonces no sirvió. Entonces aquí, digamos, de manera aislada, claro que aquí también con la respuesta de Mario Mera de ver qué pasa o remisión sobre las edificaciones pequeñas y qué pasa en otros ambientes, ¿no? De la construcción. Yo tengo algunas experiencias, por ejemplo, de que un loco se compró un oleoducto y entonces me llamó a mí, me convocó para ver qué se puede hacer con tubería de oleoducto. Y hicimos un montón, como 60 puentes, hicimos muchas estructuras muy bonitas que se ganaron incluso concursos con el uso del reciclaje de la tubería de oleoducto. Al punto que esta tubería se agotó. Por ejemplo, aquí está la cubierta de la Villa Flora y muchas estructuras, bueno, que se puede mencionar, el nacimiento del Panecillo, todo eso que se hizo Y hasta en aquí. base a reciclaje de tubería. Por ejemplo, el tema de tubería y de reciclaje también aquí, desgraciado, yo empecé a trabajar también asesorando una empresa que estaba tratando de hacer encorrados de papel con reciclaje de papel craft. Desgraciadamente, el inversor no le creyó, pero existe mucho potencial en este tema. Si es que alguien quisiera invertir en eso, esto es muy importante. El tema, por ejemplo, de protección de taludes, donde se necesitan geomallas, a mí se me ha ocurrido de que se puede utilizar las llantas, porque las llantas se pueden hacer un como hilo, se le va cortando, y con eso se puede hacer geomallas para la protección de taludes. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una vía Collas, por ejemplo, que es una vía lindísima donde está protegida todo con geomallas, pero se cuenta de que eso resultó una construcción carísima, además de que comentan de que no se llevó con ética el asunto, ¿no? El hecho, por ejemplo, el reciclaje de botellas también que se puede hacer hilos, o sea, cables para hacer geomallas para obras pequeñas, ¿no? Para jardines y todo eso también es algo que se podría trabajar mucho. Yo he trabajado también asesorando a los estudiantes de arquitectura y algunos arquitectos también sobre el tema de las famosas losas verdes, ¿no? Que es muy bonito eso de que existan plantas en los edificios, ¿no? Pero vienen otros problemas, ¿no? Que traen, por ejemplo, el problema del agua, ¿no? Porque la manera menos eficiente de hacer una losa verde es el césped. ¿Por qué? Porque se necesita mucha tierra, mucha agua para muy poca área de hojas.
Por eso que para mí las áreas verdes deberían ser en base de hiedras, ¿no? Porque una hiedra tiene un pequeño, digamos, una pequeña raíz y tiene mucha vegetación, entonces que eso ayuda mucho. Los árboles también en edificaciones un poco complicado para sostener, ¿no? Por el agua y todos estos temas, porque no se sabe qué va a pasar, digamos, a largo plazo, ¿no? Pero en esto yo metiéndome un poco en el asunto saliéndome un poco del tema, el problema de esta sostenibilidad a veces no se toma en cuenta las características sismorresistentes de las edificaciones, porque nosotros estamos en una zona de amenaza sísmica que por alguna razón, por muchos años, no hemos tenido los eventos como los han tenido países vecinos, ¿no? O sea, nuestra experiencia, por ejemplo, de marzo del 2016 no es la típica experiencia que podríamos tener porque es muy pequeña esa experiencia. Entonces, en tema de coeficiencia, a mí me ha parecido que no se ha cultivado bien el tema de la coordinación con la sismoresistencia. Entonces, ese es un tema porque no quiero yo alargarme más de todo eso, ¿no? Entonces, aquí todavía hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, puede haber otro tipo de contaminaciones. Por ejemplo, se hablaba de las paredes de caña. Entonces, qué es lo que pasa? Que esta construcción, por ejemplo, cuando se hace una construcción hueca, puede traer otro tipo de contaminaciones que son muy impredecibles, que es los roedores y los insectos, ¿no? Las famosas cucarachas. Cuando yo tengo paredes huecas, yo puedo estar exponiendo a este tipo de contaminación, que también es una contaminación diferente, ¿no? Y que puede acarrear en nuestro medio, pues, consecuencias graves, ¿no? Yo, el tiempo que yo tuve mi año sabático en Texas, pues yo viví en Texas y yo tuve que aprender a vivir con las cucarachas porque no había manera de librarse de ellas, ¿no? Entonces, que también era precisamente ¿por qué? Porque tienen esta construcción hueca y donde existen muchos espacios donde no se puede llegar a conseguir la hermeticidad, ¿no? De, de, de estas zonas huecas, ¿no? Que pueden tener. Lo mismo podríamos, muchas ciudades, por ejemplo, tienen muchos problemas con roedores precisamente por estos espacios que da acceso a todo eso, ¿no? Entonces, eso más o menos yo quería comentar en esto y felicitar, ¿no? Que ojalá nosotros incluyamos más qué pasa en las facultades de arquitectura. ¿Por qué no se toma el tema? Por ejemplo, yo he visto que en las facultades de arquitectura no se toma en cuenta de lo económico. Venido estudiantes que me han dicho, a ver, profe, ¿cómo hago? Tengo aquí edificio, yo tengo luces de 25 metros. ¿Cómo puede ser 25 metros? Pero te das cuenta lo caro que sale eso. Ah, eso lo económico no importa, ¿no? Y entonces lo económico, lo cultural, lo ancestral y todo eso también se ha descartado, ¿no? Y también tenemos que rescatar la construcción vernácula también, que tiene sus características muy interesantes, ¿no? Pues más o menos esas son las que quería. Disculpe que me haya salido un poco del tema, pero ya que como estamos nosotros dialogando y en un foro, entonces cuando sale este tema, pues también yo creo que debemos hablar y conversar, ¿no? Aprovechar el tema para extendernos un poquito más del alcance de lo que es esto de la ecoeficiencia, ¿no? Gracias, Félix. Eso, gracias. ¿Algún comentario, Daniel? Sí, pues sobre el tema de las facultades de arquitectura, pues estoy de acuerdo. Debería ser algo que esté desde los primeros semestres, no como una especialidad como tal, porque pues, la construcción sostenible también tiene áreas o zonas de estudio muy amplias y complejas que tal vez no dan para pregrado, pero sí que tengan en cuenta los estudiantes cómo hacer un análisis del clima local, qué estrategias se aplican para ciertos tipos de clima, que sepan a qué documentos o a qué bibliografía recurrir cuando tengan que iniciar un diseño según el clima en el que estén utilizando, cuáles son las estrategias más recomendadas, etc. Yo creo que a ese nivel sí se puede llegar y pues sí, por mi experiencia como arquitecto, cuando llegué a estudiar la maestría, pues fue algo súper técnico de golpe que me costó mucho al principio, ¿no? En la maestría hasta
llegas a ver hasta estadística, que es algo que en arquitectura pues nunca se ve. Entonces ahí estaba, me hablaban en chino cuando yo tenía clases de estadística, cómo calcular los coeficientes térmicos de las cubiertas, de las paredes, etcétera. Eso también me costó al principio. Pero sí, yo estoy de acuerdo que es algo que están dejando de lado las facultades, que es algo muy importante y que pues aunque sean los conocimientos básicos deberían ser impartidos en las universidades. Gracias, Daniel. Fausto Mejía. Sí, gracias, Patricio. Buenas noches con todos. Felicitaciones al arquitecto Rodríguez por esta introducción al tema de la construcción sostenible. Yo quiero referirme a algo que ya se ha mencionado aquí, que existen aquí proyectos que ya se han sometido a la famosa ecoeficiencia. Tenemos la regulación municipal a través de la famosa ordenanza número 003, que consta en el Código Municipal, con su adjunto que le da la operatividad, que es la famosa matriz de ecoeficiencia, aprobada en una de las sesiones de la anterior, antepenúltima administración municipal. Entonces, con esta nueva reforma al PUCS, en donde ya se cambia el tema de uso de suelo en las edificaciones, en donde en diferentes sectores de la ciudad ya se autoriza un número determinado de pisos mayor al que teníamos anteriormente. Entonces, la consulta es, ¿cree usted, arquitecto Rodríguez, que la ordenanza que regula esta ecoeficiencia, que se ha utilizado de manera parcial, seamos honestos en esta aplicación, y su matriz de ecoeficiencia tienen que ser reformadas? Hasta aquí mi inquietud. Gracias, Fausto. Bueno, le quedo debiendo la respuesta porque el nuevo PUCS no está todavía publicado a detalle los temas de eficiencia energética, eficiencia de agua. Entonces, ahorita no podría darle una respuesta porque la verdad es que no sé cómo va a salir ese documento. Surgió un borrador sobre el cual pues hicieron, pues, salió como a consulta pública en el cual pues todos los profesionales podríamos hacer comentarios, no solo de los términos o de las estrategias de eficiencia, sino, o de sostenibilidad, sino también de las normas de arquitectura como tal, ¿no? Entonces, para ponerles de contexto, ahora normalmente alguien cuando va a diseñar un proyecto de arquitectura y quiere aprobar en el municipio de Quito tiene que leer el documento de normas de arquitectura, que ahí se habla sobre espacios mínimos, números de parqueaderos para tipo de edificio, etcétera, pendientes, etcétera. Ahora esa norma se incluyó todos estos aspectos de sostenibilidad como eficiencia de energía, manejo de residuos, eficiencia del consumo de agua, diseño bioclimático, iluminación natural, etcétera. En el borrador que circularon habían varias cosas que estaban mal porque, por ejemplo, en iluminación nos decían los espacios tienen que cumplir con la norma INE de iluminación natural y el párrafo siguiente decía todos los espacios o el 80% de los espacios deben cumplir con el 2% del factor de luz diurna. Entonces ahí se contradice porque o cumplimos con la norma INE en que en dormitorios me pide un factor de luz diurna del 0.3% o cumplo con este 2% que me pide para todos los espacios. Cosas así, ¿no? Que lamentablemente con el municipio es común. Entonces yo quedo en deuda de esa respuesta porque no sé cómo está el nuevo PUCS en comparación con el PUCS anterior que salió en la última administración. Creo que había cosas que estaban de más, que hacían muy complejo el proceso de análisis, como por ejemplo materiales. Nos pedían tener materiales con certificaciones de sostenibilidad, pero nos pedían certificaciones bien complejas y nos pedían un aporte mínimo en el presupuesto, ¿no? Entonces, es una complejidad para simplemente cumplir con decir que yo tengo este material o esta pintura o este gypsum y con eso llevo ese porcentaje mínimo del material y ya estoy cumpliendo. Es mucho trabajo para el aporte que tiene en verdad a la sostenibilidad del edificio. Y es mucho trabajo ya en recursos tanto para los promotores como constructores, ¿no? Entonces sí había algunas cosas que sí se debían modificar, pero ahora el PUCS actual como está, pues
habrá que ver esta semana cómo sale ese documento. Gracias. Gracias, Fausto. Francisco. Gracias. En realidad, Fausto se me adelantó con la pregunta porque quería mencionar esto, claro, el marco normativo, las ordenanzas. En general, la política pública es una herramienta muy poderosa para acelerar la adopción de nuevas tecnologías, de tecnologías más sostenibles, etcétera. Entonces, te quería preguntar ahí, Daniel, ¿cuál es tu percepción sobre el estado actual del marco normativo en el Ecuador, en general, sobre las construcciones sostenibles, si es que le ves alineado con las tendencias globales de sostenibilidad? ¿Cómo ves de qué tan lejos estamos como país y como ciudad, en el caso de Quito, de tener un marco normativo que nos permita acelerar la adopción de tecnologías más sostenibles en general? Seguro. A ver, como país, en términos de normativa de sostenibilidad, en la construcción estamos en cero prácticamente. La única normativa que existe es precisamente el PUCS para los proyectos de edificabilidad máxima, que tiene sus pros y sus contras. El contra es que, pues, al no ser una normativa nacional, por así decirlo, hace que aprobar proyectos en Quito se vuelva más complejo que aprobar en otras ciudades. Y eso ya hemos visto, por eso algunos constructores se van a otras ciudades a generar empleo allá, a invertir allá, porque aquí tal vez se les complica un poco y el mercado acá también está un poco complicado, ¿no? Entonces, como que se ha combinado eso. Entonces, yo sí creo que debe ser un esfuerzo nacional para tener un empuje en verdad hacia la construcción sostenible, ¿no? Lo poco que se ha avanzado ha sido por apoyo de los bancos, hay que ser sinceros, cuando los bancos han puesto sobre la mesa el financiamiento verde como construcción sostenible, es cuando muchos constructores se han interesado del tema y le han perdido el miedo, por así decirlo. Tanto es así que muchas constructoras ahora, si no construyen verde, no construyen, ¿no? Esa es su línea base. Y lo mismo pasó con ecoeficiencia, ¿no? Al principio todos los constructores tenían miedo, iban al municipio a gritar, a insultar a la gente del municipio por poco. Y después ya vieron que no es tan complejo, no es tan costoso, vale la pena irse hacia esas nuevas tecnologías. Si bien la norma no es perfecta y ha tenido algunos vacíos importantes y cosas que han quedado a medias, pues sí ha ayudado a dar el salto hacia la sostenibilidad. Y un ejemplo importante es las bombas de calor. Hace unos, qué sé yo, en el 2015, 2016, casi no había esa tecnología más que para piscinas, ¿no? A partir de que la norma de coeficiencia, las certificaciones empiezan a dar estas recomendaciones para tener sistemas de calentamiento más sostenibles, es que las bombas de calor empiezan a tener más auge en edificios, sobre todo en edificios en altura. Y en algunos casos hasta sistemas solares. Hay algunos edificios que también tienen sistemas solares. Entonces, ha servido para ver que no es un cuco que en términos de costos pues puede acoplarse a la mayoría de presupuestos y que a la larga los beneficios son mayores, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer, pero lo poco que se ha hecho sí ha servido para cambiar la percepción del mercado sobre la construcción sostenible. Ahí, si me permites, Pato, a manera de anécdota, ya que estamos en este conversatorio, tenemos un colega que seguro le ubica muy bien, que está en la más alta posición del Produbanco, buen amigo, y le decía yo el otro día, oye, ¿por qué no apagan las luces del Produbanco? Es decir, salen a la tarde y dejan todo el banco prendido. Y me hacía referencia a que justamente cuando se construyó ese edificio se tomaron en cuenta las mejores y más exigentes normas de sostenibilidad y de eficiencia energética, y que incluso con las luces prendidas está consumiendo mucho menos que los otros edificios. Entonces, solo a manera de anécdota, pero esto nos habla de la importancia de planificar de manera eficiente los edificios, y el ahorro finalmente en el consumo de energía en el largo plazo es fundamental. Un proyecto de estos que puede ser, no sé, 25, 30 años, hace una diferencia significativa. Nada más. Gracias, Daniel. Gracias, Francisco. Sí, justo lo que tú mencionas se llama, o se conoce en la bibliografía como el performance gap, que es la brecha de rendimiento, que es otro aspecto de la construcción sostenible, de los tantos que hay, que va no solo a la planificación, el diseño y la ejecución de la obra,
o del proyecto, sino también a ver qué sucede después. Entonces, efectivamente, hay otras normas, LEED no lo hace, pero sí BREEAM, por ejemplo, en que uno obtiene la certificación de sostenibilidad 3 años después de haber construido el edificio, porque durante esos 3 años se van haciendo mediciones y se tiene que ver que el aire acondicionado funcione como lo diseñé, que el sistema de iluminación funcione como lo diseñé, que no gaste más de energía de lo que yo planifiqué, etcétera. Porque la gran mayoría de edificios se planifican y se diseñan para funcionar de una forma, pero el rato que ya está en funcionamiento, funciona como, pues, como más o menos aprendan a manejarle la gente que está a cargo del mantenimiento. Entonces, ese es otro tema que es súper importante, de que no solo es planificar y construir, sino de alguna forma desde el diseño o desde la planificación y la gestión, también asegurarse de que el edificio sea utilizado como se planificó a que se utilice. Y si es que algo no está bien planificado, algo puedo mejorar, hacerlo también sobre la marcha. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas y amigos? Creo que tenemos alguna pregunta en el chat, Pato. ¿O no? No, me parece. Cristian me pregunta, ¿qué tan eficiente es el hormigón biológico? El hormigón biológico, asumo que es del que tiene agregados con algún compuesto biológico, que he escuchado el hempcrete, que es del concreto de cáñamo. Asumo que se refiere a ese tipo de concretos, ¿verdad? Sí, sí, dice Ya. Cristian. Obviamente tiene un menor impacto ambiental. Lo que más impacto ambiental tiene en el concreto, que tiene el concreto, es del cemento. Como vimos, los agregados no tanto, porque es piedra, es ripios, arena que vienen de fuentes naturales. Si bien el proceso de extracción o de minera de esos procesos también es complejo, pero lo que más impacta es del cemento, ¿no? El cemento pues tiene un impacto en su fabricación alto en CO2, no solo por la energía, porque tiene que entrar a hornos a más de 1000 grados centígrados, sino por la reacción química que se produce al generar cemento, ¿no? Esa reacción química genera más CO2 que la propia energía que se utiliza para calentar esos hornos. Entonces, lo más sostenible que puede haber es evitar el uso del cemento en lo que más pueda, ¿no? Obviamente, hay cuestiones estructurales que eso es más primordial que la sostenibilidad, por ende casi todas las certificaciones o todas las certificaciones no topan temas de estructura. La estructura se tiene que hacer como se tiene que hacer para asegurar que el edificio se mantenga en pie y no sea un riesgo para los habitantes. Pero para otros compuestos, ya sea paredes, ya sea pues terminados, etcétera, pues tratar de reducir el cemento en lo que más pueda. ¿Alguna otra inquietud? Yo te quisiera hacer unas dos preguntas, Daniel. La Seguro. primera, ¿qué significa ente? ENTE viene de las siglas Environment y Technology. Ok, Entonces, es lo que nosotros siempre estamos enfocados en el medio ambiente y también en la la tecnología. Siempre tecnología. tratamos de saber qué tecnologías hay, no solo para el diseño, sino también de sostenibilidad. Entonces, es más o menos nuestra filosofía. Perfecto. La otra, ¿cómo está Ecuador dentro del contexto sudamericano? Por ejemplo, Francisco, no sé si tú sigues en Vietnam en este momento Malasia, Malasia. o Malasia, comparado, por ejemplo, con Ecuador. O sea, son países mucho más desarrollados que el nuestro. Ecuador, indudablemente, en Sudamérica está muy, muy pequeño, pero ¿cómo nos ubicamos? O sea, ¿estamos haciendo algo? ¿Estamos intentando? ¿Estamos mejor que otros, peor que otros? Y también de pronto, como le preguntaba a Francisco, ¿dónde estás? Malasia, ¿cómo también se maneja en ese sentido? A ver, sobre Malasia, lamentablemente sé poco o nada, así que Francisco podrá guiarnos de ahí, pero en Ecuador, en comparación con la región, en términos de sostenibilidad, estamos atrás. En general, en términos de construcción, estamos atrás. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en Perú y en Panamá.
y pues tienen procesos más ágiles, tienen más tecnología en sus diseños, en su construcción. Pues por ejemplo el BIM, que facilita la vida a todos los procesos de construcción y está súper implementado en Colombia, en Perú. La sostenibilidad, pues los proyectos que certificamos en Perú, a nosotros no nos tocó pedir ningún extra más al equipo de proyecto, más que asegurarse que las especificaciones de grifería sean eficientes, porque ellos ya tenían aislamientos térmicos adecuados, tenían áreas acondicionadas eficientes, tenían BMS, que son los Building Management Systems, que son sistemas centralizados de tecnología que ayudan a controlar y a monitorear todo el edificio. Tenían diseños de ventilación natural, etcétera. O sea, sí se ve que están unos 2 o 3 pasos más adelante, a pesar de que son nuestros vecinos, ¿no? Entonces ahí sí, pues a nosotros nos toca ponernos al día en lo que hagamos y pues si es que es posible tratar de echar un ojito a ver qué están haciendo y cómo se puede implementar acá. Pero sí, sí siento que estamos más atrasados en varios aspectos en cuanto a la construcción. Gracias. Ahí, solo para complementar, yo también estoy en el tema de sostenibilidad, pero en un área totalmente distinta, más bien es en el área agrícola. Pero de alguna forma lo que sí puedo ver en Kuala Lumpur, en la ciudad donde vivo, es que primero es una ciudad con uso intensivo del suelo. Es una ciudad que es muy pequeña en área, es decir, tiene más o menos unos 5 kilómetros de ancho por 10 de alto. Entonces, si uno compara con Quito, por ejemplo, es mucho más compacta que Quito, pero con un uso de suelo muy intensivo. Entonces tienes edificios muy, muy altos. De hecho, aquí al frente tengo el edificio, el segundo edificio más alto del mundo actualmente. Y lo que sí puedo ver es que todos los edificios son construidos con altísimas normas de eficiencia. Aquí, por ejemplo, el tema del aire acondicionado, de la climatización es importante. Entonces ves ventanas muy gruesas, de doble pared, todo con aspectos de eficiencia energética. No estoy en el tema de construcción, lastimosamente he estado alejado, pero sí en el tema de sostenibilidad. Y lo que sí puedo percibir es que hay una muchísima atención al tema de eficiencia energética. En todo lado uno ve, te puedes dar cuenta que se ha puesto mucha atención en el diseño y en el uso eficiente del recurso energético, ¿no? Aunque Malasia es un país que tiene muchísimos recursos, tanto de petróleo como de fuentes renovables, muy, muy rico en ese sentido. Pero se ve un uso intensivo del suelo y un uso muy eficiente de los recursos. Eso es lo que puedo percibir, aunque no estoy en el área, en la zona. Gracias, Francisco. Y lo último, desde mi óptica hay dos formas de implementar justamente este tipo de prácticas constructivas. La una es la responsabilidad del constructor o de los constructores en general, y la otra es a través de la legislación. Lamentablemente, las dos partes fallamos, me atrevería, en el 99.99%, porque primero los constructores le tenemos miedo a todo. Alguna vez y muchas veces, más bien dicho, Félix dice, oigan, las columnas cortas y todo lo demás, o los famosos pórticos, y seguimos haciendo esto porque las universidades también siguen enseñando lo mismo. No ha habido un cambio sustancial en acceder a nuevos sistemas de diseño y de construcción, y obviamente también las municipalidades, que son quienes regulan a través de los PUCs diferentes este tipo de uso del suelo y todo lo demás, no tienen la valentía necesaria como para tomar una decisión y decir lo que antiguamente estaba sucediendo. Si tú haces mejor esto, te doy 2 pisos más. Pudiendo decir, oigan, todos vamos a construir de esta manera. Y obviamente generar un sistema de obligatoriedad en el cual podamos nosotros, recogiendo tus palabras, Daniel, no estar a la cola de todo, sino al contrario, comenzar a ser de los mejores, por lo menos a nivel sudamericano. Entonces, estos dos aspectos fundamentales, en uno, esta responsabilidad del constructor, y la segunda, esta responsabilidad, o más bien dicho, esta obligación de legislación que se debe tener en todo el país, nos permitirían tener el tema de lo que tú hablabas, o sea, esta responsabilidad, este tema de construcción sostenible para que cada vez seamos mejores.
No sé tu óptica en ese sentido o qué pensarías. Sí, tiene que haber un catalizador, algo que ayude a cambiar, ¿no? Como les digo, los bancos iniciaron esto, el municipio casi a la par, y yo creo que en general fue positivo, ¿no? Los constructores vieron que así paguen más por 3, 4 pisos extra, pues lo podían hacer y lo hicieron. Los bancos hicieron una campaña fuerte para que los constructores vean que es posible y se implementó y fue exitoso y se alcanzaron las metas, como les comenté, del Banco Pichincha. Pero sí hay que hacer más, ¿no? Veo con buenos ojos que el PUCS ahora haga obligatorio el proceso de sostenibilidad en el diseño y la construcción. Siento que va a haber muchas limitaciones. Siento que tal vez no hay la cantidad de profesionales como para suplir lo que el mercado necesite y probablemente eso traiga consecuencias que tal vez todavía no las tenemos mapeadas, como recurrir más a la informalidad, a la construcción informal. No sé, eso es algo que recién va a surgir. Pero sí siento que debe haber un catalizador, algo que haga que cambie esto. Veamos si el PUCS llega a hacer ese efecto en la ciudad y pues y no solo en Quito, sino que en todo el Ecuador empieza a aplicarse esto, ¿no? Entonces el gobierno, obviamente los gobiernos tienen otras prioridades, pero va muy de la mano con los problemas de energía y de electricidad, ¿no? Cuando hacemos edificios más eficientes, obviamente nuestra curva de demanda se reduce y por ende nuestra inversión en fuentes de generación de energía a largo o a mediano plazo, a largo plazo va a ser menor, ¿no? Entonces eso también hay que considerar. Eh, y ver qué más se puede hacer. A nivel mundial, la eficiencia energética empezó a tratarse en los 70s, con lo que nosotros le llamamos el boom petrolero. A nivel mundial le conocen como la crisis energética. Entonces, eso fue lo que catalizó a nivel mundial empezar a hablar sobre la eficiencia energética y la construcción sostenible, no tanto por el medio ambiente, sino para ser más eficientes por el tema económico, ¿no? Entonces, aquí creo que son varias cosas que podrían anclarse a la construcción sostenible, el tema ambiental, el tema de generación eléctrica, etcétera. Pero, pues, yo creo que el gobierno es quien debe dar un pasito más adelante. El municipio ya tomó la iniciativa. Está dando un poquito marcha atrás en la exigencia para masificar, por así decirlo, y que no haya tantos problemas en aprobación. Pero sí siento que el gobierno central debe hacer un poquito más para que en todos los municipios, en todo el Ecuador, se empiece a construir de manera sostenible. Y no solo con normativa. A veces estos cambios se dan con mayor velocidad cuando hay incentivos, ¿no? Es decir, no solo obligar por obligar, sino decir, qué sé yo, los proyectos sostenibles están exentos del impuesto predial, bueno, que es una responsabilidad del municipio, pero tienen un subsidio en la electricidad y el agua de un año, cosas así, ¿no? No sé, me invento, ¿no? Pero en otros países se ha visto que estos cambios se dan más rápido con incentivos más que con restricciones. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Muy bien. A nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Daniel, por este diálogo muy ameno, por esta exposición muy amplia y muy clara de parte tuya, y esperamos que en una nueva oportunidad también podamos contar contigo. A los 30 colegas y amigos que estuvimos presentes en esta noche, agradecerles y volverles a invitar. De aquí en 15 días tendremos una nueva charla relacionada a los temas de la ingeniería civil y de las ingenierías en general. Vamos a hablar sobre los bienes raíces. Entonces, en 15 días les esperamos a la misma hora. Daniel, no me queda más que extenderte un fuerte abrazo. Todas nuestras charlas siempre se las cuelgan en el canal YouTube que estaba publicada y que tú la tienes en la invitación correspondiente, y éxitos en tu vida profesional. Un fuerte abrazo a Muchísimas todos. gracias. Buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación de nuevo. Chao, chao. Gracias, Daniel. Gracias. Gusto verles. Hasta Muy luego. bien. Un gusto, Gracias, Francisco, Pato. también. Gracias a todos. Gracias, Gusto verles. Félix. Pancho, te toca preparar Gracias, una charla. gracias. Vos estás en horario para asistir a nuestras charlas, así que no ha habido problema. Sí, ya voy a pensar en algo, sino que mi tema es bastante distinto. Yo estoy en la parte de sostenibilidad agrícola, yo trabajo para la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible.
déjame pensar en algo que tal vez podría ser un tema de sostenibilidad en general, algo de ese estilo, que de alguna forma podría ser de interés. Déjame pensar cómo, pero Seguro sí, que sí. puede ser algo de uso de agua ahora. Sostenibilidad del agua. Sí, el tema de agua podría ser el tema de uso de recursos en general. Me comprometo a pensar allí, te mando unas opciones. Chévere. Y verás que quedaste en venir en junio o julio, ¿no? Voy la próxima semana, el próximo viernes estoy empezando el viaje de regreso, así que ojalá nos podamos ver. Chévere, seguro. Date una timbrada. Un Un abrazo. abrazo a todos, muy gentiles. Gracias. Chao, Chao, Daniel. Daniel. Chao, Félix. Gracias. Chao a Chao, todos. Pato. Chao, Adiós, Félix. Remigio. Adiós, Gracias, Daniel, a Patricio. todos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, gracias.